Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Ya sé que el título es un poco bomba, pero prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo y vamos a hablar de Francesca, de Can Yaman y de una decisión, digamos, bastante importante que ella tomó. Sí, como lo oyen, vamos a desmenuzar todo sobre esa confesión que está dando la vuelta al mundo del corazón. Así que abran bien los oídos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. Pero antes de que empecemos a chismear a gusto, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido jugosito casi a diario y no querrán perderse nada, ¿verdad que no? Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, el nombre de Can Yaman es sinónimo de pasión, talento y, bueno, también de muchísimos rumores. Y es que el actor turco con su carisma arrollador, ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino de una historia que lo vincula a una joven, Francesca, y a una decisión que ha sorprendido a muchos. Francesca, como muchos saben, no es una figura pública del calibre de Can. Es una chica normal con aspiraciones, sueños y una vida que hasta hace poco era bastante ajena al foco mediático. Sin embargo, su camino se cruzó con el de Can Yaman y desde entonces su vida dio un giro radical. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde surgió la chispa? Pues bien, los detalles exactos de su primer encuentro son un poco difusos, pero se rumorea que fue a través de amigos en común. Ambos se encontraban en el mismo círculo social y poco a poco empezaron a conectar. Lo que empezó como una amistad, pronto se transformó en algo más. La química entre ellos era evidente y, según cuentan allegados, se complementaban a la perfección. Can con su personalidad extrovertida y aventurera, y Francesca, con su carácter más tranquilo y reflexivo, formaban un equilibrio interesante. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de desafíos. La fama de Can Yaman, sus constantes viajes y la presión mediática pusieron a prueba su amor. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque al parecer Francesca tuvo que tomar una decisión muy difícil. Una decisión que la obligó a renunciar a algo importante en su vida. ¿Qué fue exactamente lo que dejó atrás por Can Yaman? Pues bien, según sus propias palabras, Francesca renunció a una oportunidad profesional única. Sí, como lo oyen. Francesca tenía una oferta de trabajo que podría haber impulsado su carrera de forma significativa. Era una oportunidad que llevaba años esperando y que, de haberla aceptado, podría haber cambiado su vida para siempre. Pero al parecer, las circunstancias de su relación con Can Yaman la obligaron a elegir. La historia, tal y como la ha contado Francesca, es la siguiente: la oferta de trabajo implicaba mudarse a otra ciudad, lo que significaba una separación física de Can Yaman. Ambos analizaron la situación y llegaron a la conclusión de que una relación a distancia sería demasiado difícil de mantener, al menos en ese momento. Can Yaman, con sus compromisos laborales y su ajetreada agenda, no podía permitirse viajar con frecuencia para ver a Francesca. Y Francesca, por su parte, sentía que no podía alejarse de Can en un momento tan crucial para su relación. Así que, después de mucho pensarlo y de hablarlo con Can Yaman, Francesca tomó la difícil decisión de rechazar la oferta de trabajo. Una decisión que sin duda generó mucha controversia y que la puso en el punto de mira de muchos. Algunos la criticaron por priorizar una relación amorosa por encima de su carrera profesional, mientras que otros la defendieron, argumentando que el amor también es importante y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo cierto es que Francesca se mantuvo firme en su decisión y aseguró que no se arrepentía de lo que había hecho. Según ella, el amor que sentía por Can Yaman era más fuerte que cualquier ambición profesional. Y a pesar de que la decisión fue difícil, estaba convencida de que había tomado la decisión correcta. Ahora bien, que decir que esta historia tiene muchos matices. No todo es blanco o negro. Es importante recordar que Francesca es una persona adulta y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que opinen los demás. Además, es posible que la historia no sea tan sencilla como parece. Quizás haya otros factores que influyeron en la decisión de Francesca, factores que desconocemos y que solo ella y Can Yaman conocen.
Lo que sí es cierto es que esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades en la vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿El amor, la carrera, la familia? ¿La amistad? Cada persona tiene su propia respuesta y todas son válidas. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y tomar decisiones que nos hagan felices, sin importar lo que digan los demás. Y hablando de la relación entre Francesca y Can Yaman, es importante señalar que a pesar de los desafíos y la presión mediática, su amor ha logrado mantenerse a flote. Han sabido construir una relación sólida y basada en el respeto mutuo y la confianza. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo cierto es que su historia es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Claro, también es importante recordar que la fama de Can Yaman ha sido un arma de doble filo para Francesca. Por un lado, le ha abierto puertas y le ha permitido conocer gente interesante. Pero por otro lado, también la ha expuesto a la crítica y al juicio público. Ha tenido que aprender a lidiar con los paparazzi, con los rumores y con las opiniones de personas que ni siquiera la conocen. Y eso, sin duda, no es fácil. En definitiva, la historia de Francesca y Can Yaman es una historia de amor, de sacrificio y de decisiones difíciles. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre el poder del amor. Una historia que sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Y bien, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Hemos visto cómo Francesca tomó una decisión crucial, dejando atrás una oportunidad laboral importante por amor a Can Yaman. Analizamos los posibles motivos detrás de esta elección y reflexionamos sobre la importancia de priorizar nuestros valores y sentimientos en la vida. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, implica sacrificios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden que este es un espacio para compartir opiniones, así que me encantaría leer sus comentarios sobre esta historia. ¿Qué opinan de la decisión de Francesca? ¿Hubieran hecho lo mismo? ¿Creen que el amor justifica cualquier sacrificio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque esta historia tiene más capas que una cebolla y vamos a pelarlas todas. Adentrémonos un poco más en la vida de Francesca antes de Can Yaman y cómo esta decisión impactó su presente y futuro. Francesca, antes de convertirse en la novia de Can Yaman, era, como dije, una chica con aspiraciones claras. Su carrera en el sector del diseño gráfico estaba despegando. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, invirtiendo tiempo y energía en perfeccionar sus habilidades. Esta oferta de trabajo no era cualquier cosa, era la oportunidad de liderar un proyecto ambicioso en una importante empresa de Milán, algo que podía catapultarla al reconocimiento dentro de su industria. Significaba dejar su ciudad natal, Roma, y comenzar una nueva vida profesional llena de retos y oportunidades. El dilema de Francesca no era, por tanto, simplemente elegir entre un trabajo y un novio. Era elegir entre su desarrollo profesional y el potencial estancamiento de su carrera, y el amor intenso, pero joven, que sentía por Can. ¿Y Can Yaman? ¿Qué papel jugó él realmente en esta decisión? Si bien Francesca ha declarado que la decisión fue suya, la sombra de su fama y su influencia en la vida de ella son innegables. Se rumorea que Can, aunque nunca le pidió explícitamente a Francesca que rechazara la oferta, sí expresó sus dudas sobre cómo una relación a distancia podría afectar su vínculo. Algunos insiders afirman que Can, acostumbrado a tener el control en muchos aspectos de su vida, no se sentía cómodo con la idea de no tener a Francesca cerca, especialmente durante un periodo particularmente intenso de su carrera. Pero no todos son sombras. Otros allegados defienden a Can, asegurando que él siempre ha apoyado a Francesca y que la alentó a seguir sus sueños. Sin embargo, reconocen que la logística de una relación a distancia, sumada a la atención mediática constante, habría sido una carga muy pesada para ambos.
La verdad, como siempre, está en un punto intermedio. Es probable que Can no ejerciera una presión directa sobre Francesca, pero su presencia y la dinámica de su relación influyeron inevitablemente en su decisión. Y Francesca, enamorada y consciente de los desafíos que enfrentaban, tomó la determinación que consideró mejor para ambos, al menos en ese momento. La reacción del público, como era de esperar, fue polarizada. En las redes sociales, se desató un debate apasionado sobre el feminismo, el sacrificio y la autonomía personal. Muchos criticaron a Francesca por renunciar a su independencia y sucumbir a los deseos de su pareja. Argumentaron que en pleno siglo XXI, una mujer no debería anteponer el amor a su carrera profesional. Otros, sin embargo, la defendieron, señalando que el amor también es una forma válida de realización personal y que Francesca tenía derecho a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgada por ello. ¿Y ahora qué? Se preguntan muchos. Porque si bien Francesca ha apostado por su relación con Can Yaman, la pregunta que ronda en el aire es ¿qué hará con su carrera? ¿Se conformará con vivir a la sombra de su famoso novio? ¿Buscará nuevas oportunidades en la ciudad donde reside Can? ¿O eventualmente se arrepentirá de su decisión y buscará retomar el camino que había dejado atrás? Según fuentes cercanas a Francesca, ella está decidida a no dejar que su carrera se estanque. Si bien ha aparcado temporalmente sus ambiciones profesionales, está explorando nuevas opciones y buscando maneras de seguir desarrollando sus habilidades. Se rumorea que está considerando la posibilidad de iniciar su propio negocio, quizás relacionado con el diseño online o la creación de contenido para redes sociales. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Francesca trabaje junto a Can Yaman en alguno de sus proyectos. Can, conocido por su espíritu emprendedor, podría estar interesado en involucrar a Francesca en sus iniciativas, lo que le permitiría seguir cerca de él y, al mismo tiempo, desarrollar su talento. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que el futuro de Francesca es incierto. Su decisión de priorizar su relación con Can Yaman la ha colocado en una encrucijada, y ahora le toca a ella encontrar el camino que la lleve a la realización personal y profesional. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? La historia de Francesca y Can Yaman nos recuerda que la vida está llena de decisiones difíciles y que, a menudo, debemos elegir entre dos o más opciones que son importantes para nosotros. No hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, identificar nuestras prioridades y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores y deseos. También nos enseña que el amor, aunque poderoso, no lo es todo. Una relación sana y equilibrada debe estar basada en el respeto mutuo, el apoyo y la libertad individual. Cada persona debe tener la oportunidad de perseguir sus propios sueños y de desarrollarse plenamente como individuo. Finalmente, la historia de Francesca y Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el papel de la fama y la presión mediática en nuestras vidas. La exposición pública puede ser gratificante, pero también puede ser una carga muy pesada. Es importante aprender a lidiar con la atención de los medios y a proteger nuestra privacidad y nuestra salud mental. En resumen, la decisión de Francesca de renunciar a una oportunidad laboral por amor a Can Yaman es una historia compleja y llena de matices. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, sobre el poder del amor y sobre los desafíos de la fama. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo cierto es que su historia seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Porque al final del día todos nos sentimos atraídos por las historias de amor, de sacrificio y de decisiones difíciles. Historias que nos recuerdan que la vida es una aventura llena de sorpresas y que a veces el camino más difícil es también el más gratificante. Y ahora sí, mi gente guapa, hemos llegado al final de esta ampliación de la noticia. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante esta reflexión. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, sean felices y tomen decisiones que los hagan sentir plenos.